Consejo Nacional Electoral, República Bolivariana de Venezuela. Hechos ocurridos. Hugo Chávez es sometido a una cirugía el 11 de diciembre del año 2012 en Cuba para tratar el cáncer que padece. A partir del 9 de diciembre, el pueblo de Venezuela no recibe noticias directas de Hugo Chávez ni de su médico tratante, sino que son el vicepresidente ejecutivo, señor Nicolás Maduro, y el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, señor Ernesto Villegas, quienes informan al pueblo de Venezuela sobre el estado de salud de Hugo Chávez. El pueblo de Venezuela no recibe ningún reporte oficial del médico tratante de la enfermedad del señor Hugo Chávez durante su ausencia. El 9 de enero del año 2013, el Tribunal Supremo de Justicia interpreta el artículo 231 de la Constitución, indicando que no es obligatorio que se realice el acto de juramentación el 10 de enero del año 2013 y declara que deberá hacerlo al terminar la recuperación de la cirugía. Hugo Chávez no aparece en la fecha establecida en el artículo 231 de la Constitución para el acto de juramentación, que es el 10 de enero del año 2013. Fallece el expresidente Hugo Chávez. El señor Nicolás Maduro anuncia la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo del año 2013. No se realizó la juramentación prevista en el artículo 231 de la Constitución. No asume la presidencia el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. El 8 de marzo de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de los magistrados de la Sala Constitucional, en su sentencia número 141, crea un nuevo cargo denominado presidente encargado al señor Nicolás Maduro, mediante el cual se le permite ejercer las funciones del jefe del Estado y gozar de las atribuciones de un presidente electo por voto popular al mismo tiempo, lo que le permite ser candidato a las elecciones presidenciales. El señor Nicolás Maduro se convierte en candidato presidencial. Se ejecuta el proceso electoral el 14 de abril de 2013. El Consejo Nacional Electoral declara ganador con un 50,66% de los votos al señor Nicolás Maduro, sin haber realizado el escrutinio del 100% de los votos y el conteo de los votos en el extranjero. Un rector del Consejo Nacional Electoral, el señor Vicente Díaz, anuncia de forma aislada que debido al estrecho margen de resultados se realizará la auditoría del proceso electoral. Se realiza una auditoría total de los votos, pero parcial del proceso electoral. El 27 de junio de 2013, el señor Enrique Capriles Radonsky imputa las elecciones y consigna un expediente probatorio de la violación del proceso electoral y consiguiente fraude. El Tribunal Supremo de Justicia declara inválido el expediente y reafirma al señor Nicolás Maduro en cargo de presidente. El diputado e historiador Walter Márquez publica el resultado de su investigación respecto a la nacionalidad del señor Nicolás Maduro, concluyendo que nació en Bogotá, Colombia. 9 de enero de 2013. El Tribunal Supremo de Justicia interpreta el artículo 231. A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo periodo constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. 9 de enero de 2013. El Tribunal Supremo de Justicia, interpretando el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara que aunque no es necesaria la juramentación el 10 de enero, sí tendrá que llevar a cabo el acto de juramentación en algún momento ante el Tribunal Supremo de Justicia para cumplir con lo establecido en la Constitución. La juramentación del presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional. Esto de conformidad con lo previsto
en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto de juramentación será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia una vez que exista constancia por parte del presidente del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación. Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. 5 de marzo de 2013. El señor Nicolás Maduro anuncia el fallecimiento de Hugo Chávez Frías. No se realizó el acto de juramentación. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. 8 de marzo de 2013. Luisa Estela Morales lee la sentencia número 141 del Tribunal Supremo de Justicia, donde se designa al señor Nicolás Maduro como presidente encargado con todas las atribuciones de un presidente electo por voto popular. A pocas horas de que el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea investido como presidente encargado, el Tribunal Supremo de Justicia dio a conocer que Maduro puede ser candidato presidencial sin renunciar a este cargo. La sentencia del máximo organismo judicial venezolano fue difundida mientras se realizaba el funeral de Estado del fallecido mandatario Hugo Chávez. Observación. El día del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia fue declarado como día no laboral para los sectores públicos y privados por el propio Nicolás Maduro por el funeral del expresidente Hugo Chávez Frías. Sin embargo, Luisa Estela Morales anunció la sentencia y no fue transmitida en cadena nacional. Artículo 229. No podrá ser elegido presidente o elegida presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, ministro o ministra, gobernador o gobernadora, o alcalde o alcaldesa en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección. Artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República, su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del presidente o la presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. El 8 de marzo de 2013, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, señora Tibisay Lucena, aparece en el funeral del expresidente de la República, Hugo Chávez, con un brazalete utilizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, partido afín al gobierno.
Sorprende que lo hace ante una de las mayores figuras de la justicia del país, la señora Luisa Ortega Díaz, que es la fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela y encargada de hacer cumplir las leyes. Artículo 296. El Consejo Nacional Electoral estará integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. 3 de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, 1 o una por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y 1 o una por el Poder Ciudadano. 12 de marzo de 2013. La señora Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, explica la decisión de designar al señor Nicolás Maduro como presidente encargado. El mismo 233 se produjo la falta absoluta, el supuesto de la falta absoluta previsto en el 233 por la muerte del presidente de la República. Pero hay varios supuestos y cada supuesto trae una consecuencia al mismo, ¿no? Aquí el supuesto que ocurrió fue el de la muerte. Entonces nosotros tuvimos que interpretar, ¿verdad?, que ante este supuesto se daba el tiempo, la necesidad de examinar el tiempo. Y dice la primera parte del artículo 233, cuando se produzca la falta absoluta antes de tomar posesión, y nosotros habíamos dicho en la interpretación de 231 que el presidente estaba en posesión. Entonces era lógico pensar que si estaba en posesión no se daba este supuesto. No es este el supuesto que debíamos interpretar. Pasamos al segundo aparte que dice, si la falta absoluta del presidente o la presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Este es el supuesto que se ha dado. Claro, porque no podría afirmarse bajo ningún respecto, ¿verdad?, que procedería aquí en la encargaduría por parte del presidente de la Asamblea Nacional, porque en este supuesto que estamos leyendo, ¿verdad?, mientras se elige, dice la Constitución, y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutivo. Yo estoy leyendo la Constitución, no estoy diciendo algo que a mí se me ocurre. Entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que si somos realmente honestos y leemos como tiene que ser la Constitución, es este supuesto. Observaciones. Párrafo citado del artículo 233 de la Constitución por la señora Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Si la falta absoluta del presidente o la presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. En ninguna parte dice que el vicepresidente ejecutivo deja su cargo y se le asigna uno nuevo de presidente encargado. Noten la manipulación mediática al colocar en la banda inferior continuamente que el señor Maduro es el presidente encargado y no vicepresidente encargado de la presidencia. 14 de abril de 2013. La señora Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, anuncia los resultados del proceso electoral a las 11:15 p.m. Con una transmisión del 99.12% y una participación relativa del 78.71% de los electoras y los electores, tenemos el candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%.
Artículo 294. Los órganos del poder electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana, descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios. A continuación, una animación elaborada por la Alianza de Partidos Opositores al Gobierno, donde se explica claramente la forma en que el gobierno realizó el fraude en las elecciones del 14 de abril. El horario de las elecciones en Venezuela va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A esa hora hay que verificar que no haya electores en la cola de la mesa y cerrar. No hay que esperar una orden del CNE para cerrar las mesas. Ya el CNE habló. De acuerdo con la ley, el acto de votación va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y se deben cerrar a menos que hayan electores en la mesa. Sin embargo, el 14 de abril, 750 centros de votación mantuvieron abiertas todas sus mesas por lo menos hasta las 7:30 de la noche. Y uno podrá decir, bueno, pero tampoco es tan grave, hasta que se da cuenta de cuáles 750 centros fueron. Y en estos 750 centros, Maduro ganó por más del 70% de los votos, y estos votos fueron los que dieron la diferencia que necesitaba para que el CNE lo declarara ganador. ¿Qué cosas pueden suceder en centros donde se mantienen las mesas abiertas después de las 6 de la tarde? Utilizando la información en los cuadernos electorales en donde se ve quiénes no han votado, se puede iniciar un operativo de búsqueda y arrastre de electores que habían decidido abstenerse. ¿Tú crees que alguien que es buscado en su casa y forzado a votar de noche no está siendo obligado a votar en contra de su voluntad? Adentro del centro se pueden realizar todas las irregularidades que existen, desde el voto forzado hasta la usurpación de identidad, aprovechando la oscuridad, el cansancio o la violencia para neutralizar a nuestros testigos. La señora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, anuncia el procedimiento de auditoría de votos de acuerdo al reglamento interno del Poder Electoral. El artículo 162 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales establece que esta verificación se efectuará mediante la revisión de los comprobantes de votación con relación a los datos contenidos exclusivamente en el acta del acto de votación. Es decir, se trata de comparar el número total de los comprobantes de votación con los datos reflejados en el acta de escrutinio que imprime la máquina. El procedimiento para esta comparación está claramente establecido en el reglamento de la ley. Esta es la única fórmula legal que podemos aplicar en la ampliación de la verificación ciudadana fase 2, la cual, como claramente refiere la ley, no constituye un nuevo escrutinio o reconteo de votos. Observaciones. El proceso de auditoría se resume en ver la cantidad de votos que dice la máquina que hubo y luego contar los comprobantes de votación. Si suma lo mismo, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, el proceso de votación fue limpio. Visto de otra forma, no existe una metodología para anular los votos forzados, los votos asistidos y los de usurpación de identidad. 7 de agosto de 2013. La señora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, declara inadmisible el recurso de impugnación contra el proceso electoral del 14 de abril del 2013. En el expediente 13-0565, contentivo del recurso interpuesto por los abogados Ramón José Medina, Gerardo Fernández y otros, en el cual solicitan se anule la elección presidencial del 14 de abril de 2013. Se ordene al Consejo Nacional Electoral a proceder a convocar a nuevas elecciones y se ordene la realización de todas las actuaciones necesarias para depurar el proceso electoral de los vicios denunciados, entre otros relacionados con el registro electoral permanente, la composición y funcionamiento de los centros y mesas electorales, la campaña electoral, la objetividad y transparencia en la realización del acto de votación.
Se declara inadmisible la demanda e inadmisible la intervención adhesiva de los terceros. Por cuanto el accionante dirigió sus cuestionamientos contra este órgano del Poder Judicial y otros del Poder Público que, por añadidura, son naturalmente ajenos al debate electoral y a la diatriba política. Observaciones. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia menciona que una de las razones por las cuales se consideró inadmisible el recurso de impugnación fue debido a que incluía denuncias respecto al comportamiento del propio Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 254. El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del 2% del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios. Nacionalidad del señor Nicolás Maduro. Un historiador y diputado a la Asamblea Nacional, el señor Walter Márquez, realizó un trabajo de investigación durante 8 meses y culminó el 20 de marzo de 2014 cuando anunció su conclusión de que el señor Nicolás Maduro nació en Bogotá, Colombia. El expediente completo fue consignado al Tribunal Supremo de Justicia para que se revise y se tomen las acciones establecidas por la Constitución, como lo son en este caso la destitución del señor Nicolás Maduro. Artículo 41. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, contralor o contralora general de la República, fiscal general de la República, defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la nación, finanzas, energía y minas, educación, gobernadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas de los estados y municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales. Artículo 227. Para ser elegido presidente de la República o elegida presidenta de la República, se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en la Constitución. Conclusiones desde el punto de vista constitucional. El Consejo Nacional Electoral permitió la candidatura del señor Nicolás Maduro sin verificar la veracidad de su partida de nacimiento, violando los artículos 41 y 227 de la Constitución. El Consejo Nacional Electoral permitió la candidatura del señor Nicolás Maduro siendo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, violando el artículo 229 de la Constitución. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador al señor Nicolás Maduro desconociendo los hechos ocurridos de violación al proceso electoral, violación del artículo 294 de la Constitución. Al no aparecer Hugo Chávez desde su cirugía en diciembre de 2012 y no juramentarse, se violó el artículo 233 al no designar al presidente de la Asamblea Nacional como encargado de la presidencia. La señora Tibisay Lucena viola el artículo 296 de la Constitución al aparecer con un brazalete que la vincula a un partido político. El Tribunal Supremo de Justicia en todo momento interpretó la Constitución a favor del Poder Ejecutivo, violando el artículo 254 de la Constitución. Elecciones presidenciales de Chile versus Venezuela en el 2013. El sistema electoral de la República de Chile, a diferencia del de la República Bolivariana de Venezuela,
no está basado en una plataforma electrónica de conteo inmediato de votos. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de la República de Chile del 17 de noviembre del 2013, a las 6 de la tarde ya habían confirmado la victoria de la candidata Michelle Bachelet sobre Evelyn Matthey. Es importante resaltar que la propuesta de la candidata Evelyn Matthey estaba alineada con el modelo de gobierno del presidente Sebastián Piñera, mientras que la propuesta de la candidata Michelle Bachelet presentaba grandes diferencias. La solidez de las instituciones de Chile permitió el anuncio oportuno de los resultados y la aprobación inmediata por parte de la candidata Evelyn Matthey y del presidente en ejercicio, don Sebastián Piñera. La única explicación para que en la República Bolivariana de Venezuela se emitan los resultados al final de la noche y en ocasiones anteriores en la madrugada, teniendo un sistema electrónico de conteo de votos, se debe a que el poder electoral está al servicio del poder ejecutivo y no cierran los centros de votación hasta que haya culminado el operativo de arrastre de ciudadanos a los centros de votación. Conclusiones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está escrita en castellano y sus artículos son lo suficientemente explícitos como para no requerir de una interpretación de lo que se establece en cada uno de ellos. Venezuela posee una de las mejores constituciones del mundo, pero las instituciones del país no cumplen con lo que ahí se ha establecido. El poder electoral es una institución al servicio del poder ejecutivo y no del pueblo de Venezuela. El Poder Judicial es una institución al servicio del Poder Ejecutivo y no del pueblo de Venezuela. El señor Nicolás Maduro está ocupando de forma ilegítima el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela.